La tormenta rugía sobre el castillo, como si el cielo supiera que un destino singular estaba a punto de forjarse. En un rincón remoto del bosque de Broselandia, un niño lloraba en brazos de una figura misteriosa, mientras las aguas cristalinas de un lago cercano se agitaban. Era Lancelot, el hijo del rey Iván de Benoit y la reina Elaine, destinado a convertirse en el caballero más célebre de la Mesa Redonda. Pero en ese momento, solo era un huérfano, con su reino reducido a cenizas por la traición y su padre muerto de pena tras perderlo todo. Fue entonces cuando la Dama del Lago, una entidad mágica que habitaba las aguas, lo reclamó como suyo, llevándolo a su reino submarino. Allí, bajo su tutela, el joven Lancelot creció rodeado de magia, pero también con un vacío inexplicable en su corazón. Cuando alcanzó la juventud, Lancelot era ya un guerrero formidable. La Dama del Lago, sabiendo que su destino lo llamaba, lo envió a la corte del legendario rey Arturo. Allí, en Camelot, su llegada fue recibida con admiración y curiosidad. Su fuerza, habilidad y nobleza lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del rey. No pasó mucho tiempo antes de que Arturo lo nombrara caballero de la Mesa Redonda, un círculo de hombres cuyo propósito era defender el honor, la justicia y la paz en el reino. Sin embargo, el corazón de Lancelot fue puesto a prueba desde el principio. Entre los nobles presentes en la corte, destacó una figura que atrapó su atención como ninguna otra, Ginebra, la esposa del rey Arturo. Era hermosa, inteligente y noble, y aunque Lancelot intentó resistir la atracción, el vínculo entre ambos se fortaleció con el tiempo. El amor que compartían era tan profundo como prohibido, y aunque se esforzaron por mantenerlo en secreto, su pasión sería una sombra que seguiría a Lancelot en cada una de sus hazañas. El primer gran desafío de Lancelot llegó cuando un caballero rival, Meleagant, secuestró a Ginebra y la llevó a su fortaleza. Desesperado por salvarla, Lancelot emprendió una travesía peligrosa, enfrentándose a trampas y adversarios mortales en el camino. En el clímax de su misión, Lancelot y Meleagant se enfrentaron en un duelo feroz. Aunque Meleagant era un guerrero formidable, la determinación de Lancelot lo llevó a la victoria. Liberó a Ginebra, ganándose aún más su afecto y consolidando su reputación como el campeón más grande de Camelot. Con cada batalla, la leyenda de Lancelot crecía. Venció al temido dragón de la Marca y derrotó al invencible caballero Tarquín, liberando a docenas de prisioneros que habían caído bajo su yugo. Su valentía e integridad inspiraron a todos a su alrededor, pero dentro de él, el conflicto por su amor prohibido seguía latente. Por momentos, la culpa lo consumía, especialmente al ver la confianza inquebrantable que Arturo depositaba en él. Pero cada vez que intentaba alejarse de Ginebra, la vida encontraba una forma de reunirlos. Un punto crucial en la vida de Lancelot llegó con la búsqueda del Santo Grial, el cáliz sagrado que, según las leyendas, tenía el poder de otorgar gracia divina. Aunque muchos caballeros emprendieron la misión, fue Lancelot quien se enfrentó a las pruebas más difíciles. En el camino, fue desafiado no solo por enemigos físicos, sino también por su propia conciencia. El amor por Ginebra, aunque puro en su devoción, era considerado una mancha en su alma. Al llegar a las puertas del Grial, Lancelot no pudo tocarlo, su imperfección le impidió alcanzar la gloria final que tanto anhelaba. Tras regresar a Camelot, Lancelot se encontró dividido entre su deber como caballero y su amor por Ginebra. En un intento por redimirse, se alejó de la corte durante un tiempo, buscando aventuras que lo alejaran de la tentación. Fue en una de estas expediciones cuando conoció a Elaine de Corbenic, quien, bajo el influjo de un hechizo, lo hizo creer que ella era Ginebra. De su unión nació Galaad, quien más tarde sería conocido como el caballero más puro de la Mesa Redonda y el único en alcanzar el Santo Grial. Aunque Lancelot amaba a su hijo, no podía quedarse lejos de Camelot por mucho tiempo. Regresó, solo para encontrarse con que las tensiones en la corte habían aumentado. Mordred, el hijo ilegítimo de Arturo, y otros caballeros comenzaron a sospechar de la relación entre Lancelot y Ginebra.
Los rumores se extendieron como fuego, y aunque Arturo se rehusaba a creerlos, la sombra de la traición comenzaba a oscurecer la armonía de la mesa redonda. En ese punto, la lealtad de Lancelot fue puesta a prueba una vez más, no solo hacia Arturo, sino también hacia el ideal de caballería que había jurado proteger. Las semillas del conflicto estaban sembradas, y el héroe sabía que las decisiones que tomara definirían no solo su destino, sino también el de todo el reino. La tormenta que se avecinaba sería la más grande y devastadora de todas, y aunque Lancelot no podía verlo aún, su caída sería tan legendaria como su ascenso. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en la fría noche, mientras Lancelot y sus leales caballeros cabalgaban a través de la espesura del bosque. El conflicto en Camelot había llegado a un punto de quiebre. Mordred, buscando desestabilizar el reino, había logrado desenmascarar la relación entre Lancelot y Ginebra. La corte, antes un lugar de unidad, ahora estaba dividida por acusaciones y lealtades rotas. Arturo, herido en su corazón, no tuvo más remedio que condenar a Ginebra a la hoguera por traición. Pero Lancelot, incapaz de permitir que el amor de su vida sufriera tal destino, planeó un audaz rescate. En el amanecer de la ejecución, mientras las llamas empezaban a consumir la madera apilada, Lancelot irrumpió con sus hombres en la plaza. Un feroz combate se desató entre los caballeros de Arturo y los de Lancelot. Aunque superados en número, la habilidad de Lancelot inclinó la balanza. Logró rescatar a Ginebra, llevándola a su fortaleza en Joyeux-Gard. Sin embargo, su heroísmo tuvo un alto precio. Varios de los más grandes caballeros de la mesa redonda murieron en el enfrentamiento, incluido Gawain, quien había sido como un hermano para Arturo. Este hecho selló el destino de Camelot. El rey Arturo, lleno de dolor y rabia, no tuvo más remedio que declarar la guerra contra su antiguo amigo. Ambos hombres, que alguna vez habían luchado codo a codo por la gloria y la justicia, ahora estaban enfrentados en un conflicto que simbolizaba la ruina de los ideales que la mesa redonda había representado. Lancelot intentó apelar a la paz, sabiendo que esta guerra solo traería más destrucción, pero la traición era demasiado profunda para ser olvidada. La batalla final entre los ejércitos de Arturo y Lancelot fue un espectáculo de valentía y tragedia. Lancelot, con su fuerza y destreza inigualables, lideró a sus hombres con determinación, pero se enfrentaba a un Arturo cuya resolución estaba alimentada por la pérdida de todo lo que amaba. Aunque el combate fue feroz, Lancelot no podía levantar su espada contra el rey que tanto respetaba, y finalmente se rindió. En un acto de magnanimidad, Arturo lo exilió a un monasterio, mientras Ginebra, consumida por la culpa, decidió retirarse a un convento. Así, el amor que había unido a Lancelot y Ginebra quedó sellado para siempre, separado por un juramento de arrepentimiento. Mientras Lancelot vivía en el exilio, las fuerzas del destino se alzaron para enfrentar a Camelot con su mayor desafío. Mordred, aprovechando la fragilidad del reino, reunió un ejército para reclamar el trono. Arturo, con su mesa redonda destrozada y sus caballeros dispersos, convocó a sus últimas fuerzas para enfrentarlo. La batalla de Camlan fue un enfrentamiento épico, lleno de heroísmo y sacrificio. Arturo y Mordred se enfrentaron en un duelo mortal, en el cual ambos resultaron heridos de muerte. Con sus últimas fuerzas, Arturo pidió a su caballero sobreviviente, Bedivere, que devolviera a Excalibur, su espada mágica, al lago de donde había surgido, marcando el fin de una era. Cuando Lancelot se enteró de la muerte de Arturo, su corazón se llenó de un dolor insoportable. Había perdido no solo a su rey, sino también a un amigo al que siempre había admirado profundamente. Dejando atrás el monasterio, Lancelot viajó al convento donde Ginebra vivía en penitencia. Allí, la encontró convertida en una figura serena y devota, completamente dedicada a su fe. Aunque deseaba quedarse con ella, Ginebra le pidió que se mantuviera firme en su arrepentimiento y que viviera el resto de sus días en honor al ideal caballeresco que habían traicionado. Lancelot regresó al monasterio, donde vivió como un ermitaño, dedicando sus días a la oración y al recuerdo. Su fuerza física se desvaneció con el tiempo,
pero su espíritu permaneció firme, marcado por la tragedia y las lecciones de su vida. Finalmente, Lancelot murió en paz, y sus restos fueron llevados junto a los de Ginebra para que descansaran juntos, aunque separados en vida, unidos en la eternidad. El legado de Lancelot como el caballero más grande y trágico de la mesa redonda perduró en las leyendas. Su historia es un testimonio de la grandeza y las fallas humanas, de cómo incluso los más valientes y nobles pueden caer ante las pasiones del corazón. Su nombre, inscrito en las crónicas de Camelot, sigue recordando a todos la lucha eterna entre el deber y el deseo, y el sacrificio que a menudo acompaña a la verdadera redención.